Miren, jóvenes, ustedes, no sé cómo decirse, los portales no saben lo que ustedes tienen aquí. Tienen la experiencia viva y real de un Dios vivo, de un Dios omnipotente, de un Dios omnisciente, de un Dios Rabbi Shandara Mahaya, que conoce absolutamente la necesidad de cada uno de nosotros. Y hablábamos la otra noche sobre esta doctrina que el Señor les decía a los discípulos que tuvieran cuidado. Que tuvieran cuidado con la doctrina que trataba de mezclar la doctrina de los saduceos que trataba de mezclar el mundo que en ese día trata de mezclar el mundo con el cristianismo. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. El año pasado estábamos en un campamento de jóvenes y se acercó un muchacho. Me dijo, hermano, hermano Dan, tengo una novia. Le digo, ay, qué bueno, ya vamos de gane. Porque en estos días ya vamos de gane y te dicen, tengo una novia. Y luego me dice, hasta, pues, voy a decir como me lo dijo, ¿está bien? ¿Cómo la puedo besar? A ver, ¿cómo la puedes besar? Pues cierra los ojos, paras la trompita y le das un beso en el cachete, en la mejilla. Le entendí la pregunta, pero a mí me gusta que digan realmente lo que piensan. Me dice, no, usted sabe a qué me refiero. Le digo, no sé a qué te refieres porque quiero que seas claro conmigo. Y me dice, físicamente, ¿hasta dónde puedo llegar como cristiano con mi novia? Le dije, ¿sabes qué? Ya prendiste una alarma roja, las sirenas están dando vueltas, los ángeles están tocándote la trompeta aquí en el oído diciéndote, ten mucho cuidado porque estás tratando de ver el límite donde tú puedes llegar con Dios y seguir teniendo una relación con Dios y sin embargo quieres ver hasta dónde puedes llegar. Y mira, joven, ese es un ejemplo muy sencillo, pero todos tenemos algo en nuestra vida con la que tratamos de empujar hasta el límite, a ver hasta dónde podemos llegar con Dios y no sentirnos tan mal al respecto. Y cuando empiezas a pensar de esa forma, ya estás corriendo un riesgo. Porque tu mente ya está tratando de mezclar precisamente este pensar de los saduceos que querían mezclar el mundo o mezclar los placeres de la carne con lo que Dios permite. Y Dios te marca y te establece y su ley es muy clara. La palabra de Dios, la palabra y la palabra de Dios tiene dos significados, uno que es amar y otro que es dabar. Y hay veces que Dios nos habla con palabra que no entendemos. Pero cuando Dios da su ley y nos dice qué quiere que hagamos, no hay duda alguna de lo que Dios está tratando de decirte. Si te dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio, no fornicarás, te está dando una duda. Dice, bueno, ¿a qué se refiere con que no cometa adulterio y no fornique? ¿Hay alguna duda? En español, creo que en español, casi en cualquier castellano, la palabra quiere decir exactamente lo mismo. Y si no la entiendes, entonces aprende hebreo. Yo les digo en Indiana que yo hablo Spanglish rabínico. Porque a veces predicando en inglés se me van las palabras en español. Les digo, si no entienden, no se preocupen, es Spanglish rabínico. Y si no entiendes lo que Dios te está tratando de decir, entonces ve a la palabra de Dios y pregúntale. Vamos a Génesis capítulo 3, perdón. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 11. Vamos a correr porque tenemos mucho que hacer en esta mañana. Si Dios nos lo permite, si no nos lo permite, está bien. Pero si quiere que lleguemos a un punto, Dios mediante,
Me gustaría poder llegar ahí. Capítulo 3 de Génesis. Conocemos la historia. Anoche el hermano Alvin estaba tratando un poquito al respecto en Génesis, porque quiero que vayamos al versículo 11. Conocemos lo que había pasado. La serpiente entró, la serpiente era astuta, dice la palabra de Dios, era más astuta que todos los animales. Y lleva a Adán y a Eva, y es un tema muy grande, y los lleva a comer del árbol que el Señor Dios les había dicho que no comieran. Y entonces viene el Señor a buscarlos y les encuentra. Le dice, ¿dónde estás tú? En el versículo 9, y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y entonces en el versículo 11 le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿El Señor sabía que estaban desnudos? Sí. ¿El Señor sabía que habían comido del árbol? Sí, pero sin embargo les está haciendo una pregunta. Viene y les dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En pocas palabras le estaba diciendo, a ver, Adán, Eva, escúchame tantito. ¿Con quién has estado teniendo esta comunión? ¿Con quién has estado platicando que permitiste que te influenciara de tal manera que perdieras la gloria que yo te di y te dieras cuenta que estabas desnudo? ¿Sabes dónde empezó? Que empezaste a tener una comunión con ello que no tenías que haber tenido una comunión. Le dijo Dios, ¿quién te dijo? ¿Con quién has estado platicando? Y yo te digo en esta hora, cuando esos pensamientos vienen a tu mente, de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Vean la palabra de Dios, pero cuando esos pensamientos vienen es porque has estado teniendo comunión con algo que no es como Dios. Cuando tú estás viendo a qué tipo de fiestas puedes ir y a qué tipo de fiestas no puedes ir, es porque estás teniendo comunión con algo que no es como Dios. Cuando estás viendo, ver, esta música tal vez sí no tiene letra tan mala y la puedo escuchar. Esta música tiene una letra un poquito más elevada que... Si estás tratando de decidir qué puedes escuchar y qué no puedes escuchar de la música de afuera, estás teniendo una comunión con aquello, rebosando la bajada, que no es como Dios. Entonces yo te pregunto, ¿con qué has estado teniendo comunión en este tiempo? Gracias que hermano, yo soy joven, y yo soy viejo, y hay regueras también. Todo podría yo hacer, dice la palabra de Dios, todo no me es lícito. Hay cosas que no me convienen. Hay comunicación con ciertas cosas o ciertas personas. Algunos de ustedes mentalmente tienen de amigos. Y hay ciertos amigos que les hablan a ustedes para diferentes cosas. O hay amigos que les llaman a ustedes también para diferentes situaciones. Hay esos amigos con los que son amigos de confianza. Hay esos amigos de los viernes. Hay esos amigos de fiestas. Hay aquellos amigos que les cuentas cosas que a otros no les cuentas. ¿Por qué? Porque sabes que hay comunión que no puedes tener con algunos otros, ni siquiera con gente de la iglesia. Y cuando empiezas tú a pensar de esa forma, estás tratando de poder hacer embonar. Esta levadura está creciendo dentro de ti. Y cuando menos te des cuenta, las barreras que tú pensabas tener no van a estar ahí. Cuando llegas a la casa de Dios y buscas al Señor y sientes que el Señor te está tocando y te está redarguyendo, pero de repente te detienes porque sabes que si das un paso más, como decía el hermano Alvin anoche, y te comprometes en un nivel más, ya no vas a poder seguir teniendo esa comunión que te agrada tener. Y hay muchos de ustedes jóvenes que ya se han obligado a detener la presencia de Dios en sus vidas y no tener una comunión y no tener un compromiso mayor porque tienen miedo de lo que Dios va a demandar de ustedes. Se los voy a decir de otra forma. Ustedes a veces se han detenido y la presencia de Dios está ahí, está trayendo convicción a sus vidas, pero se obligan a detenerse porque saben que Dios va a demandar algo de ustedes que no están dispuestos todavía a dar. Dios no sería Dios si no pudiera darte la fuerza que necesitas.
Dios no sería Dios si no pudiera darte convicción que necesitas. Dios no sería Dios si no pudiera darte las herramientas que tú necesitas. Cuando te encuentres en ese punto, a veces no puedes hacer otra cosa más que decirle: Señor, en tus manos aquí voy. Voy a dar el paso por fe, porque si dependiera de mí, si pudiera esperarme hasta que me sintiera fuerte o con ganas de hacerlo, tal vez nunca lo haría. ¿Con qué has estado teniendo comunión? ¿Con quién has estado hablando? De esto hablábamos el otro día, de la doctrina de los saduceos, que trata de mezclarse con lo que Dios está dando. Y tienes que tener mucho cuidado, porque en el mundo cristiano, en Estados Unidos, las iglesias el día de hoy tienen que protegerse. ¿Por qué? Porque el mundo se ha metido en las iglesias y pueden casi obligarte a casar a una pareja de homosexuales. Legalmente las iglesias tienen que protegerse para que no llegue alguien y si no los casas te pueda demandar. Y sabes, el enemigo está empujando. Y tal vez si tú estás aquí en esta tarde y has estado aquí anoche y antenoche y vas a estar esta noche y mañana, el enemigo tal vez ya no te va a sacar de la casa de Dios. Tal vez ya no te va a poder convencer que Jesucristo no ha muerto por ti. Pero ¿sabes qué sí va a tratar de hacer? Va a tratar, como les decía otra noche, de enfriar tu relación con Él. Va a tratar de enfriar ese latir ardiente de tu corazón por Jesús. Va a tratar de detener estas palpitaciones que tú has tenido a lo largo del tiempo. Y de una u otra manera va a tratar de hacer un alto en tu relación íntima con el Señor Jesucristo. Tal vez no te pueda llevar de regreso al mundo, pero sí puede tratar de impedir que tu corazón sea ferviente por el corazón del Señor. Vamos a Lucas capítulo 22. Vamos a... Hablábamos la otra noche sobre Pedro. Y diríamos en México, parece que ya nos agarramos de barco a Pedro. Aquí, ¿saben lo que quiere decir eso? ¿No? ¿Cómo diríamos aquí que nos agarramos como de blanco? ¿De carretilla? ¿Sí? Ya nos agarramos de carretilla a Pedro, pero no, porque adelante vemos que Pedro fue un gran varón de Dios. Pero aquí nos está sirviendo de ejemplo para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Lucas capítulo 22. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que el Señor les pregunta: ¿y quién dices tú que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Hijo de Dios. El Señor le dice: no te lo reveló nadie más que mi Padre. Y sigue hablando y le sigue diciendo: tú eres Pedro. Tu naturaleza es de una piedra, es la naturaleza de humildad. Sobre esta piedra de humildad, mi piedra, la piedra que es Jesucristo, voy a construir mi iglesia. Luego le dice: Pedro, las puertas del infierno van a venir en contra de ti, pero no van a prevalecer. Les dice: te voy a dar las llaves del reino de los cielos. La llave, le dice, del reino, porque hay muchas llaves. Te voy a dar una de las llaves del reino de los cielos, que es la humildad. Tú, por naturaleza, Pedro, eres humilde. Y le dijo: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Pero en el versículo 22, capítulo 22, perdón, versículo 31, encontramos otra vez a Pedro. Y es otra parte de lo mismo que estábamos viendo. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, está hablando Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto
pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues a mí 3 veces. Vas a negar que me conoces. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Y les digo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. El que no tiene, venda su capa y compre espada. Porque yo os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque los que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Entonces ellos le dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo: basta. Voy a saltarme, sigan conmigo y vamos a regresar ahorita a esos puntos. Vamos a saltarnos al versículo 54. Dice: y prendiéndole, trajéronle a la casa del príncipe de los sacerdotes. Estamos hablando del Señor Jesús. ¿Y qué dice a continuación? Y Pedro le seguía de lejos. Vamos a pararnos aquí un segundo. El Señor le habla a Pedro y le dice: Pedro, ¿te acuerdas que te dije que las puertas del infierno van a venir en contra de ti? ¿Te acuerdas que te dije que van a venir pero no van a prevalecer? Déjame recordarte una vez más. El diablo, Satanás, ha estado pidiendo la oportunidad de zarandearte como al trigo. El Señor ya le había dicho antes a Pedro que todo aquello que está en las puertas del infierno iba a venir en contra de él. Y déjame decirte, joven, esto es necesario que sucediera para Pedro. Vas a decir: para mí también, para ti también. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo que tú seas probado. Y va a permitir que tú seas probado para saber en dónde está tu corazón. Dice la palabra de Dios que Israel fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para saber qué había en su corazón. Y en esta hora encontramos aquí que el Señor le dice a Pedro: Satanás ha pedido que pueda zarandearte a ti como trigo. Y el trigo se zarandea y se mueve. ¿Para qué? Para quitar aquella hierba que no es lo que tiene que estar ahí. En otras palabras, le dijo: mira, Pedro, Satanás va a venir y ha pedido, yo le he dado autoridad. ¿Se acuerdan con Job? Que Satanás tuvo que ir delante de Dios. Pero ¿quién fue el que le dijo: oye, ¿no has pensado en mi hijo Job? A ver, Señor, ¿estás de mi lado o de qué lado? Estoy de tu lado. Y quiero hacerme cargo, quiero asegurarme que aquello que no es trigo puro vaya a ser zarandeado y vaya a ser quitado de tu vida. Y para eso tengo a alguien que es perfecto para ponerte en medio de la mira y empezar a dispararte con los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque quiero que seas zarandeado. Y en el momento que seas zarandeado te des cuenta que hay cosas en ti que no son como yo. Quiero que te des cuenta que hay cosas que no son como este trigo, que deben de estar en tu vida. Pero le dice más adelante, le dice: pero Pedro, yo he rogado, he intercedido, he ido delante de mi Padre para que tu fe no falte. Porque ya me di cuenta que cuando te dije que las puertas del infierno iban a venir en contra de ti, parece que te hablé de noche y no entendiste nada de lo que te dije. Y sé que va a venir una situación más fuerte y tu fe va a estar flaqueando. Mira, joven, el Señor está permitiendo que cosas vengan. Si no es que ya llegaron a tu vida, están a punto de llegar o están a la vuelta de la esquina, pero van a llegar. Y vas a tener ganas de correr, vas a tener ganas de tirar la toalla, vas a tener ganas de dejar de venir a la iglesia, vas a tener ganas de encerrarte en tu cuarto y ponerte audífonos y escuchar cualquier cosa, menos la palabra de Dios y menos doblar tus rodillas. Pero Jesús te está diciendo: yo estoy intercediendo por ti porque sé que ese momento va a llegar, y la razón de que esto tiene que venir es para quitar aquello que no es como yo. Y entonces vemos que
el Señor se lo llevaron a la casa del príncipe de los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que Pedro lo seguía de lejos. Pedro había perdido esa relación íntima con Jesús. En algún lado del camino, ¿te imaginas? ¿Alguno de ustedes ha llevado a algún familiar, a sus abuelitos, a sus papás, a su hermano al hospital antes de que los operen? ¿Sí? Y han estado junto a ellos en la cama antes de que se los lleven, y cuando se los llevan para el cuarto de cirugía, ¿ustedes qué hacen? ¿Se van a la calle a ver qué se pueden tomar? No. El año pasado mi mamá tuvo un accidente fuerte. Lo primero que traté de hacer fue agarrar un avión y correr a México y ver cómo estaba. Y no me separé de su lado. Cuando se la llevaron al cuarto de cirugía, yo me pegué al doctor hasta que me dijo, ya no puedes caminar más con ella. Hasta la puerta del quirófano, y ahí me quedé yo viendo. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba pegado, tenía una relación íntima con ella. ¿Te puedes imaginar viendo al Señor Jesús siendo tomado injustamente, llevado a ser juzgado, y él sabía dónde iba, que lo iban a crucificar? Y sin embargo, Pedro no estaba pegado a Jesús. ¿Dónde hubieras estado tú? ¿Hubieras estado así de lejos viendo a Jesús como Pedro? ¿O hubieras estado tratando de estar lo más cerca de Él para ver qué le iba a pasar, para ver el sufrimiento que iba a tener, y tú ibas a estar intercediendo por Jesucristo ahí mismo? Pero no, Pedro se alejó porque su corazón ya se había distanciado de Jesucristo. Y seguimos leyendo. Dice, y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y le dijo, ¿y este con él estaba? Entonces él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, le dijo, tú de ellos eras. Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y luego, como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé de qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. El Señor le había dicho, Pedro, las puertas del infierno van a venir en contra de ti. Le dijo una segunda vez, Pedro, el diablo ha venido a pedir poder zarandear tu vida. Pero ¿sabes qué? El diablo únicamente puede llegar hasta cierto punto en tu vida. Él no tiene el acceso, el control, no tiene el acceso total para tocar tu alma y tu voluntad. En el versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor, estaba Jesús ahí. Y dice, Jesús volteó su cara y vio a Pedro. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? Estando ahí a lo lejos de Jesucristo, y te acuerdas de que Él te dijo, Pedro, el diablo va a venir. Pedro, me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Tú no me conoces. Pedro, lo que estaba tratando de decirle es, abre los ojos. Date cuenta dónde está tu corazón, y tu corazón no está donde debería de estar. Pedro, analízate. ¿Por qué te estoy diciendo que me vas a negar? Si el Señor te hubiera dicho a ti, oye, tú me vas a negar, ¿qué le dirías? Señor, pero ¿por qué te voy a negar? ¿Dónde he estado fallando que te voy a negar? Pero entonces, vuelto el Señor,
miró a Pedro. ¿Te puedes imaginar la mirada de Jesús? Esta palabra vuelto, es la palabra en hebreo, ofán. Es la misma palabra que nos habla en Ezequiel capítulo 1, donde se refiere a las ruedas del trono carroza de Dios. Son estas ruedas que se mueven de acuerdo a la voluntad de Dios. También es esta, vamos a Primera de Reyes. Pongan su mano aquí, pon su dedo, una pluma o algo ahí. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 7. ¿Están ahí? Vamos a capítulo 7, versículo 30. Estamos hablando, aquí en este capítulo y en estos últimos versículos, del versículo 23 en adelante, es hablando del templo de Salomón. Y en particular estamos hablando de lo que le llama la palabra de Dios el mar de la fundación, que no es otra cosa. Sabemos que el templo de Salomón es el templo, es la estatura del Padre. Amén. Entonces este mar de fundación era, por así decirlo, el lavacro con una dimensión extracomunal, y había 10 pequeños lavacros a donde caía y se depositaba el agua que venía de un gran lavacro, o mar, como le llama, mar de fundación. Pero en el versículo 30, voy a tratar de correr porque no tenemos tiempo de correr en todos los puntos. En casa vayan y lean, está describiendo este gran lavacro, pero en el versículo 30 dice, cada base, está hablando de la base de este lavacro, dice, tenía 4 ruedas de bronce, con mesas de bronce, y en sus 4 esquinas había unos hombrillos, los cuales nacían de la fundación a cada lado de aquellas añadiduras para estar abajo de la fuente. En el versículo 33 dice, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Y estas palabras ruedas es exactamente la misma palabra ofán que se lee en Ezequiel capítulo 1 cuando se refiere a las ruedas del carro, de la carroza trono de Dios. Ahora, estamos viendo que cuando el Señor Jesús se voltea a ver a Pedro, está usando exactamente la misma palabra que se utiliza para estas ruedas, que estas ruedas tienen que ver con la voluntad de Dios, con el sentido en cómo se mueve la voluntad de Dios. ¿Sabes? Déjame decirte, otro de los significados de esta palabra ofán quiere decir dar vueltas, girar, rueda de carroza, rueda de la voluntad de Dios. Ahora, vamos a un versículo más y luego vamos a tratar de poner todo esto junto. Vamos a Jeremías capítulo 18. Cuando lleguen ahí digan amén. Jeremías capítulo 18 y vamos a leer voy a leer el versículo 1, voy a empezar en el versículo 1 y dice, y la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y esta palabra rueda es la misma palabra ofán que encontramos de regreso en Lucas versículo 61. Dice, entonces vuelto el Señor. Esa es la misma palabra ofán. El Señor Jesús empezó a girar estas ruedas de su voluntad.
Y estas ruedas de su voluntad es la mismo tipo de ruedas que hizo el alfarero para darle forma a tu vida. Y es este mismo tipo de ruedas que utiliza su carroza para empezar a aplastar tu voluntad cuando tu voluntad no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es este mismo tipo de ruedas que se utiliza para empezar a separar el trigo de aquello que no es. Para quitar la cizaña, para quitar todo aquello que no es como el trigo. Cuando se está triturando, gloria sea el nombre del Señor, el trigo, y desmenuzarlo y quebrarlo para poder empezar a hacer harina. ¿Te estás dando cuenta de lo que el Señor Jesús hizo aquí? Durante todos estos versículos anteriores, el Señor le está diciendo: Pedro, ten cuidado, porque hay alguien allá afuera que va a venir a probarte, y lo estoy permitiendo. Estoy permitiendo que alguien venga y empiece a sacudirte. Pero Pedro no estaba poniendo atención. Pedro estaba preocupado más en su propio nombre, en lo que la gente iba a decir de él, donde él iba a estar parado. ¿Por qué? Porque de tal forma se alejó del Señor Jesús. Cuando le decían: tú eres como él. No, yo no soy como Jesús. Tú hablas como él. No, yo no hablo como él. Tú le alabas a él. ¿Cuántas veces te han dicho a ti: tú vas a la iglesia y a veces tal vez, o alguien te ha preguntado algo sobre el Señor y te ha dicho: oye, ¿tú qué piensas sobre Jesús? Y tú simplemente dices: pues no sé. Y empiezas como a hacer otra cosa. ¿Cuántos hemos sido como Pedro alguna vez? ¿Sabes lo que estaba el Señor haciendo? Estaba dándote la oportunidad que te acercaras a Él. Y el Señor te dice: va a venir un momento en que si no haces y no pones atención a lo que te estoy diciendo, de todas formas voy a lidiar con tu voluntad. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, las puertas del infierno van a venir en contra de ti y no van a prevalecer. Pedro no puso atención. El Señor le dijo: Pedro, el enemigo, Satanás, ha venido a venir a zarandearte como trigo, para poder quitar aquello que no es como yo, para empezar a molerte, a moler tu voluntad, a molerte y hacer harina de ti. Pedro no puso atención, y cuando vino el enemigo a zarandearlo, Pedro no estaba listo. Lo negó 3 veces. Pero al final la voluntad de Dios iba a ser hecha. Y a lo lejos el Señor Jesús volteó a ver a Pedro y empezó a girar esta rueda de su voluntad. Empezó a obrar como el alfarero empieza a obrar sobre el barro. Empezó a triturar la voluntad de Pedro, porque al final del día el Señor quería lograr un objetivo en la vida de Pedro, y era totalmente quebrar su voluntad. Porque Pedro era aquel que corría. Pedro era aquel que corría a saltar de la barca a ver a Jesús. Pedro era aquel que corría a decir lo que él pensaba. Pedro era este hombre arrebatado, pero todo este arrebato, toda esta energía que tenía no había estado siendo puesta bajo la voluntad de Dios. Déjame decirte, joven, tú tienes la fuerza, tú tienes la energía para correr por Dios, pero tienes que asegurarte que todo lo que estás haciendo está puesto bajo la voluntad de Dios. Y en ese instante, cuando Jesús empezó a moler la voluntad de Pedro, a Pedro no le quedó más de otra. Dice: y saliendo Pedro fuera, corrió afuera, porque no podía más soportar la mirada del Señor Jesucristo puesta sobre él. Dice: aplastando su voluntad, y empezó a llorar amargamente. Tú tienes una de dos: o pones atención a lo que Dios te está hablando y diciendo, Dios te ha estado llevando a muchos de ustedes por lugares donde has tenido que tomar decisiones y has tomado la decisión equivocada. Has cometido errores, te has equivocado, y a veces no encuentras la forma de corregir esos errores. A veces te gustaría dar pasos atrás por el camino que llegaste, pero ya no puedes dar esos pasos atrás, porque la decisión que tomaste ya fue sellada por tus acciones.
Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya tomé una decisión y esa decisión fue sellada por mi acción y me encuentro en un lugar donde me siento como Pedro, que cuando Jesús voltea a verme y tengo ganas de correr afuera y empezar a llorar amargamente. ¿Por qué Pedro en ese momento no se quedó ahí viendo a Jesús y le dijo, Jesús, perdóname? Porque Pedro, cuando Jesús lo estaba viendo y estaba aplastando su voluntad, porque estaba aplastando su voluntad en este momento, lo estaba haciendo polvo, porque Pedro se estaba dando cuenta que había hecho lo que él había querido, había negado al Señor Jesús, se había apartado, había visto hasta dónde podía él llegar sin comprometerse con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y muchos de ustedes tratan de ver hasta dónde pueden llegar sin comprometerse con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero llega un momento que Jesús se voltea y te empieza a ver, y no hay nada más que tú puedas hacer que sentir esta rueda de la voluntad de Dios empezando a moler tu vida. Y cuando te das cuenta, dices, Señor, tienes ganas de correr, no corras. Ven a los pies de Jesús y dile, Señor Jesús, estás trabajando con mi voluntad, perdóname. Míralo a los ojos y dile, Señor Jesús, perdóname, me he equivocado. No corras como Pedro lo hizo. Y se lloró amargamente. No lloró en arrepentimiento en ese momento. No lloró pidiendo perdón. Ni siquiera lloró porque vio que Jesús estaba sufriendo. Lloró porque se dio cuenta en la condición que él estaba. Y cuando Dios viene a aplastar tu voluntad, tienes una de dos: o corres o te rindes a Él. Cuando Dios viene a lidiar con tu voluntad, o sales corriendo porque no quieres que lidie contigo, o te rindes ahí en ese lugar y le dices, Señor, aplástame, muéleme, rebosando la mahaya, haz que mi voluntad sea completamente deshecha y seas tú. Pedro aquí volvió a fallar. Pero tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 13. ¿Están entendiendo en esta tarde? Marcos capítulo 13, 14. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas prenderle por engaño y matarle al Señor Jesús. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga un alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer, teniendo un alabastro de ungüento de nardo, espique de mucho precio, y quebrando el alabastro derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y le dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podría ser esto vendido por más de 300 denarios y dárselo a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mas Jesús le dijo, dejadla. ¿Por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. Que siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando no quisiereis les podréis hacer bien. Mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio, en todo el mundo también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella. ¿Me pueden ayudar los muchachos que van a ayudar? ¿Alguien me puede prestar una silla?
Una silla. Gracias. Quiero que vean, aquí arriba, por favor, para que lo podamos ver. Quiero que vean lo que está sucediendo. Eso es totalmente distinto a lo que encontramos con Pedro. Vamos a decir, nos perdone el Señor Jesús, pero Él es el Señor Jesús. ¿Okay? Sí. Y esa es la mujer. ¿Te puedes sentar aquí? Gracias. Veamos dónde estamos en este momento. Dice, y estando el Señor Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, estaba en casa de alguien que era pecador. Amén. Y los leprosos no vivían dentro de la ciudad. Estaba en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer. Y en otro de los evangelios no nada más le llama mujer, dice, vino una mujer pecadora. Vino una mujer inmunda. En algunos de los evangelios ni siquiera la llama por nombre. Porque en ese momento no era importante el nombre de esta mujer, era importante la característica de esta mujer. Porque el Señor quería asegurarse que tú y yo supiéramos que no importa cómo eres o cómo soy y el dónde hemos fallado, y si no podemos dar pasos atrás en las elecciones que hemos tomado, cuando has tomado esas elecciones y las has llevado por obra, tú eres un hombre o una mujer pecadora. El pecado es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero esta mujer pecadora, el Señor se aseguró de decir qué tipo de mujer era. Se acercó. Dice la palabra de Dios que se acercó al Señor Jesús. Y tenía una caja, un recipiente de alabastro. En algunos lados dice que era una caja, pero no era una caja. Era un recipiente. Y alabastro era el material del cual estaba hecho. Y este material venía de una ciudad en Egipto. Tal vez lo único que ella tenía para contener aquel aceite era algo que había traído del mundo, algo que estaba sucio y que estaba inmundo. Pero era todo lo que ella tenía. Y dice la palabra de Dios que ella lo tomó y dice que lo rompió. Y la única forma de haber roto este recipiente, este tipo de vaso, de vasija, era del cuello. Estaba diciendo, estoy dispuesto a romper mi propia voluntad. Mi voluntad que me ha llevado a donde está este recipiente que ha venido de Egipto, que ha venido del pecado. Estoy dispuesta en este momento a romper mi propia voluntad que me ha llevado por caminos de pecado. Y tal vez el contenido puede tener mucho valor, porque los discípulos decían, pero es que aquello que está vaciando tiene mucho valor, podríamos utilizarlo para otra cosa. Pero para ella el único valor que tenía eran los caminos equivocados que ella había llevado y había tomado. Entonces tomó este alabastro y lo rompió y empezó a ungir al Señor Jesús. No tenía nada más que ofrecer, pero empieza a ungir, quebrando esta vasija que tal vez era inmunda, que tal vez era sucia. No dejes que el enemigo venga y te diga, eres un vaso inmundo. Mira lo que hice, mira lo que has metido en este vaso. No importa. Jesús fue a morir en la cruz del Calvario precisamente por ese vaso inmundo. Lo único que Él quiere es que tú estés dispuesto a romper tu voluntad. ¿O quieres esperar a que Él te voltee a ver como lo hizo con Pedro y que de todas formas tu voluntad sea molida por la mirada del Señor Jesucristo? Yo prefiero correr como esta mujer y decirle, Señor, yo quiero correr a tus pies y romper mi propia voluntad delante de ti. Dice, algunos se enojaron, pero a ella no le importó. Estaban los discípulos. Los discípulos estaban ahí, aquellos que caminaban. Y sabes que muchas veces
Donde te sientes más apenado es llegar a la casa de Dios a reconocer. Porque tal vez aquí tienen otra idea de ti. Tal vez aquí la gente te conoce como alguien que levanta sus manos y canta. Pero a esta mujer no le importó. Llegó donde tenía que llegar. Corrió a los pies de Jesús. Se puso de pie y empezó a ungirlo desde la cabeza hacia los pies, dice la palabra de Dios. Y en cuanto todos los demás empezaron a decirle, Señor, aquello que está poniendo podríamos usarlo para algo diferente. Tal vez lo que estaban diciendo era, espérame, Señor, ¿te estás dando cuenta que es una mujer inmunda? ¿Te estás dando cuenta que las manos son manos inmundas? ¿Te estás dando cuenta que lo más seguro que el contenido de esto venga de algo inmundo que ella hizo? Tal vez por eso pudo pagar por este aceite, porque tal vez hizo algo que no debió haber hecho. Tal vez era una mujer que se estaba prostituyendo. Tal vez era un hombre, si hubiera sido un hombre, hubiera sido alguien que hubiera estado robando. Tú no sabes qué es lo que tú has hecho y el enemigo viene y te dice, lo que tú tienes que ofrecer a Dios no tiene valor. Lo que tú tienes que darle a Él, al Señor Jesucristo, no vale absolutamente nada. Porque si supiera dónde estuviste antes de venir a la casa de Dios, si supiera dónde estuvieron tus ojos, si supiera que tu corazón se ha separado del corazón de Jesús, no tendrías por qué estar a los pies del Maestro. Los discípulos estaban diciendo, mira esta mujer, ella no ha caminado contigo como nosotros hemos caminado. Ella no ha sufrido como nosotros hemos sufrido. Ella no puede amarte como nosotros te amamos. Pero ¿qué sabían los discípulos del amor de esta mujer? Cuando en el momento el Señor Jesús les dice, basta, déjenla en paz. ¿Por qué la seguís molestando? ¿Por qué la fatigáis? Ella está haciendo una buena obra. ¿Y cuál es la obra que ella estaba haciendo? Ella estaba cumpliendo la voluntad de Dios el Padre para con su vida. No se estaba refiriendo al hecho en sí, a la obra natural. Se estaba refiriendo a que ella estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaba dejando que Dios rompiera su propia voluntad. Y cuando tú decides romper tu voluntad a los pies de Jesús, y cualquier enemigo que se levante en contra de ti, Él va a decirse, basta, déjalo en paz, déjala en paz, porque está reposando la bahía. Porque está rompiendo su voluntad delante de mí. No te preocupes. ¿Qué va a pasar cuando rompas tu voluntad? A veces nos da miedo, porque vamos a perder nuestra identidad. Porque vas a perder quién cree la gente allá afuera que eres tú. Porque tus amigos te van a ver diferente. Y tal vez no vas a ser el muchacho popular o la muchacha popular. Pero en cuanto tú decides romper tu voluntad a los pies de Jesús, Él se pone de pie y empieza a detener cualquier cosa que venga en contra de ti. De eso le estaba Él hablando a Pedro. Le estaba diciendo, Pedro, las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque si tú te humillas, si tú pones tu voluntad a mis pies, yo voy a detener cualquier cosa que venga y no va a prosperar. Y no tan solo eso, al hacer esto, Pedro, tú vas a tener la llave del reino de los cielos. Y le dijo el Señor Jesús, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado, ha escuchado, ha dejado que el Espíritu le hable, ya se ha anticipado a lo que va a suceder, porque ella me está ungiendo para la sepultura. Pero ¿sabes qué tipo de unción es esta? Hablábamos la otra noche, la humildad es el primer paso hacia la gratitud. Y la gratitud te permite demostrar tu amor genuino y puro para con Dios, para con Jesús. Lo único que estaba haciendo ella era dejar que su corazón empezara a latir.
Y empezaba a levantar una alabanza genuina, una adoración sincera. Y estaba ungiendo al Señor Jesucristo con este canto de amor. Le estaba diciendo: Cristo, yo te amo. ¿Dónde estaría yo si no te hubiera conocido? ¿Dónde estaría yo si no te hubiera encontrado? Tal vez ella no tenía mucho de conocer a Jesús, o tal vez sí, la palabra de Dios no nos dice. Pero lo que sí nos dice es que era una mujer pecadora, pero decidió romper su voluntad, venir a los pies de Jesucristo y empezar a ungirlo. Y el Señor le dijo: esperan, no la molesten más, por lo que ella está haciendo. Está dejando que la voluntad de mi Padre, que la rueda de la voluntad de mi Padre empiece a triturar su propia voluntad. Y cuando el Señor empieza a triturar tu voluntad, tú no puedes permanecer de pie. Tú no puedes permanecer derecho dentro de ti, erecto, sintiendo que tú mereces las cosas o que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Cuando Dios empieza a triturar tu voluntad, no te queda más de otra que caer rendido a sus pies y empezar a decirle: Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo. Y dice que la preparó su cuerpo para la sepultura. Esta fue una unción de amor del corazón que encontramos. En lo más profundo de nuestro corazón encontramos nuestra voluntad. Y tú no puedes entregar tu corazón completo al Señor si no estás dispuesto a dejar que Él tome el control de tu voluntad. Tú no puedes dejar, o no puedes intentar entregar tu corazón para que lata ardientemente por Jesús si no estás dispuesto a dejar que Él rompa tu voluntad. Dice la palabra de Dios que lavó sus pies con sus lágrimas. No lo menciona aquí, pero en ese tiempo las mujeres guardaban sus lágrimas en una pequeña botella. Y era considerado una virtud las lágrimas que ellas juntaban. ¿Te puedes imaginar? Ella estaba derramando todas sus lágrimas. Mientras más lágrimas tenían, era considerada mayor la virtud de ellas. E inclusive las enterraban con esta botella de lágrimas. Pero para ellas su virtud no valía. Lo que valía era poner todo lo que ella era a los pies del Señor Jesús. ¿Te puedes dar cuenta del despliegue de amor de alguien que está dispuesto a dejar que Dios rompa su voluntad? Si tú te preguntas, ¿por qué no puedo amar a Dios con todo mi corazón? Creo que todos nos hemos preguntado alguna vez eso. Quiero amarte, Señor Jesús, pero me cuesta tanto trabajo. Señor, quiero hacer lo que tú me pides, pero me cuesta tanto trabajo. Señor, quiero caminar por los pasos que tú caminaste, pero a veces parece que camino totalmente en el otro sentido. ¿Sabes por qué es? Porque todavía no has estado dispuesto a romper tu voluntad y vaciar todo lo que eres y todo lo que tienes de Jesucristo. Y en esta tarde voy a pedir si me pueden ayudar a algunos de los hermanos que están trabajando aquí. Quiero que hagamos algo. Me pueden ayudar 4 de los colaboradores. Repartan esto entre 4. Me das una. Lo que vamos a hacer en esta noche, y dale con noche, en esta tarde, son unas botellitas. Te voy a pedir, repártanselas y cada quien pongas en uno de los pasillos aquí. Te voy a pedir que pases al frente. Pero no pases al frente porque todos están pasando. No pases al frente porque tu amigo, tu amiga,
tu novio o tu novia están pasando y ¿qué van a decir de ti si te quedas atrás? No. Es una pequeña botellita. Vamos a simbolizar que este es tu receptorio de tus lágrimas, de todo lo que tú eres, de la virtud que tú tienes. Cuando la tomes, únicamente si estás dispuesto a dejar que el Señor empiece a trabajar en tu voluntad, quiero que vengas y la tomes y empieces a orar por ella. Decirle: Señor, tal vez mi vasija de alabastro que he estado trayendo del mundo por tanto tiempo está sucia. Tal vez esta vasija de alabastro es inmunda y nadie lo sabe más que tú y yo. Tal vez nadie sabe por dónde he estado metiendo este vaso de alabastro, y aquel contenido que tiene es un contenido que no es el mejor que puede haber. Sin embargo, quiero ponerlo a tus pies en esta tarde. Y déjame que las lágrimas que yo empiece a derramar sean por una relación de amor hacia ti. Déjame poder romper este vaso de alabastro. Y así, Señor, romper mi voluntad delante de ti. Me da miedo. Tal vez te va a dar miedo entregar tu voluntad al Señor. Tal vez vas a empezar a preguntarte: pero ¿qué va a pasar si me rindo completamente a Él? Déjame decirte lo que va a suceder. Él se va a poner de pie como lo hizo con esta mujer y va a detener cualquier cosa que venga a tratar de obstaculizarte, cualquier cosa que venga a tratar de atacarte. Él se va a poner en medio y va a detener cualquier cosa que venga a través de las puertas del infierno. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Lo pido a los muchachos que se pongan en el pasillo para que mientras vayan viniendo tomen una de estas. Y ven delante del Señor. Y si Dios te pone en tu corazón y empiezas a sentir como el Señor empieza a romper tu voluntad en esta tarde, y empiezan lágrimas a venir, tal vez tengas la oportunidad de poner una o dos lágrimas dentro de esta botellita. Y cuando vayas a casa vas a recordarte de hoy que estuviste dispuesto a dejar que el Señor rompiera tu voluntad. Y esas 2, 3 lágrimas que están ahí van a ser un testigo de la decisión que tomaste en este día. Vamos, el Señor está aquí. ¿Cómo quieres acabar?